Ya, Sí, mira. vamos a ver. Bendito Padre, pues queremos pedirte que tú, pues a través de tu Espíritu Santo, guíes esta enseñanza esta mañana, nos des un corazón entendido, que podamos saber que cada orden tuya es para nuestro beneficio, para nuestro gozo, Señor. Sabemos que tú nos amas y creemos que tu palabra es poderosa para guiarnos, Padre. Te pedimos pues que tú guardes a Alejandro en donde se encuentre. Gracias por su vida, Señor. Y te queremos pedir que pues abran nuestros corazones para que podamos entender y disponernos a adorarte, Señor. Gracias por este día. Guía todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, esta parte que vamos a ver son los pasajes de Efesios 6, 19 y 20, que dice de esta manera: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Efesios 6, 19 y 20. Entonces, según esta parte que Pablo está pidiendo, él estaba rogando por sus hermanos para que oraran por él. Él, como persona, estaba bien preparada y no se estaba viendo a él mismo en donde él estaba, sino más bien su cargo por las personas en el Evangelio era mayor que los padecimientos que pues bueno, que estaba encadenado, que tenía sus tobillos también con esas especies de ganchos que los atrapaban y los anclaban en el cepo. Y seguramente, pues al paso del tiempo, sabían ampollas, sangrados, dolores y todo eso. Pero realmente, en el caso de Pablo, él era mucho mayor que sus padecimientos físicos, el cargo que él tenía precisamente por la difusión del Evangelio. Recuerden que él, en su vida de incredulidad, persiguió como nadie a la iglesia, en un celo equivocado por Dios, y que cuando se le presenta a Jesús en el camino a Damasco, pues prácticamente le cambia la vida, ve su error. Entonces, él decide consagrar por completo su vida. No importa dónde él estuviera, nosotros sabemos que muchas veces en las pruebas que Dios manda a nuestra vida es donde más nos acercamos a Dios, donde más podemos experimentar su presencia, y ese es el caso de Pablo. Entonces, sí, era importante que él, si pudiera ser librado de la prisión, fuera, pero su cargo por las iglesias, su deseo del progreso del Evangelio, reitero, estaban por encima de sus padecimientos. ¿Cuál era su preocupación? Él nos lo declara precisamente en este pasaje del versículo 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Esa era su prioridad, dar a conocer con denuedo, experimentar libertad, encontrar corazones dispuestos, ser usado donde él estaba, aún en una prisión. Entonces, seguramente él pues tuvo pruebas, y en su naturaleza humana, que pues muchas veces siempre tiende a la comodidad, pues él tentó a quedarse callado, y más con las presiones que ejercía Satanás por medio de sus instrumentos, de quedarse callado. Pero por eso es que él estuvo consciente, y aquí pide que oren por él, porque él sabía que necesitaba de la ayuda de Dios, ¿sí? No era su batalla, no era una lucha personal contra que él pudiese librar por sí mismo contra Satanás, sino que él pedía que toda la iglesia, y en este caso a los de Efesio, que fue a quienes les escribió esta carta,
pedían que orara por él, ¿sí? Entonces, las cadenas para él no eran importantes, la preocupación por las iglesias, recuerden que él decía que aparte de esta preocupación por las iglesias que ya había dejado establecidas, si estaban caminando bien, y por eso él en su segundo y tercer viajes misioneros, y bueno, parece que hubo otro que no quedó registrado, pero él siempre trataba de ir antes de ir al lugar que él había planeado para seguir con el evangelismo, trataba de pasar por los lugares donde él había estado, ver cómo estaban las iglesias, ya había establecido ancianos salirse en cada iglesia, porque pues vivía por eso, porque dio su vida totalmente eh, para el Evangelio. Pero viendo esta necesidad de la oración, recuerden, la oración eficaz del justo puede mucho, como dice en Santiago capítulo 4, era que él sentía esta necesidad de pedirles que oraran por su victoria en esta guerra espiritual. Nosotros sabemos que, como vimos al principio de la armadura divina, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Solo recordando un poquito, es un enemigo que no vemos, no sabemos dónde está, no sabemos qué planes tiene, es más inteligente que nosotros. Por tanto, para que un creyente pueda tener una victoria absoluta, necesita definitivamente de la ayuda de Dios. Y precisamente a través de las serpientes oraciones de la iglesia iba a haber un poder del Espíritu que iba a, pues prácticamente frenar cualquier actividad de Satanás. Recuerden, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y aunque Satanás sabe que ya está derrotado, él, una vez que nosotros nos convertimos a Cristo, y mientras más decidimos entregarnos y mientras más importante es el ministerio, más fuertes son los ataques, porque él ya sabe que no nos puede recuperar, pero sí trata de anularnos para que no seamos testigos fieles y que otras personas que en un sentido le pertenecen no vengan a Cristo. Recuerden, el mundo entero está bajo el maligno, como dice Tesalonicenses, y más que bajo la influencia de Satanás. Otros le pertenecen. Así como nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, otros ya le han entregado su vida a Satanás. Entonces, la mayor parte de los creyentes tenemos que estar conscientes de esta lucha para en todo interponer esta oración y en el caso de nuestra iglesia, para que Dios salvaguarde la pureza de la doctrina y nos salvaguarde a todos del orgullo o cualquier cosa que pudiese anular el, el ministerio. Por eso es que desarrollar la vida espiritual es lo más importante. Y bueno, acuérdense ustedes de las cartas de Pablo, ¿no? Él era el romano, que era la ciudadanía más importante, era valiente, era intachable, tenía una vida moral fuerte y una vida espiritual más alta que nadie. Recuerden, como él mismo dice, yo he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Sin embargo, Pablo necesitaba en gran medida de la ayuda divina y el apoyo en oración de los hermanos en Cristo. Entonces, la fuerza del ministerio, la pureza de una iglesia, la santidad, siempre va a sucederse a partir de la oración, ¿sí? De la oración que todos llevemos a Cristo y es lo que nos va a salvaguardar y por las mismas necesidades de la misma iglesia. ¿Para qué? Para que Dios derrame su poder y sus bendiciones que, que le llevaran a ser un ministro intachable, pero él sabía que no dependía de sus acciones, reitero, sino del poder de Dios. Entonces nosotros vemos que la madurez y la efectividad espiritual en el ministerio están fundamentadas en el reconocimiento de que en nosotros no hay nada y que en Dios está el poder y que nuestras oraciones a Él nos dejó este ministerio precisamente para que el poder de Dios se derrame sobre nosotros y se pueda cumplir el ministerio. Recuerden a nuestro Señor Jesucristo mismo,
siempre estaba orando, recuerden, diciendo muy de mañana, siendo aún muy oscuro, se levantó a orar. Y por ejemplo, cuando iba él a seleccionar a sus discípulos, dice la escritura, que toda la noche pasó orando. Entonces aquí el punto importante es que nosotros pensemos para nosotros mismos qué tan grande es nuestra necesidad. Sin duda alguna, todos nosotros tenemos una necesidad extrema de que Dios derrame su gracia sobre nosotros, y máxime cuando ya en nuestro corazón tenemos el deseo de servir a Dios por gratitud a todo lo que Él ha hecho por nosotros. Todos tenemos ese deseo. Pero el que no ve esta necesidad tan grande de orar es porque todavía no entiende en dónde está parado, dónde está la verdadera lucha. Entonces, seguramente una persona que no ora no va a ser capaz de depositar en Dios todas sus angustias, todos sus pesares, aún sus planes en el servicio del Señor, precisamente por falta de depositar en Dios. Yo recuerdo haberme citado alguna vez con una persona que se había convertido, y él dijo, no, pues es que yo sé que todo lo que yo tengo y el lugar donde estoy, yo voy a crear un plan para servir a Dios. Y recuerdo que yo en aquella ocasión le dije, y esto hasta estoy hablando de unos 30 años atrás, le dije, ¿sabes qué? Tus planes van a fracasar, porque no van a ser tus planes, sino van a ser los de Dios. Y no volví a ver a esta persona porque él ya tenía prácticamente en su mente que Dios podía, que él podía servirle a Dios, pero no bajo la supervisión de Dios o la dependencia de Dios, sino bajo sus propias actitudes y capacidades. Y es una de las cosas en las que todos podemos caer. Pero Pablo, teniendo esas cartas, él siempre supo que el poder estaba en las manos del Señor. Recuerden ustedes que el Señor no puede utilizar una persona autosuficiente, porque esa persona no siente que necesite a Dios, por tanto, no va a depender. ¿A quién va a usar Dios? A una persona humilde, a un creyente humilde, a una persona que sienta una necesidad auténtica de su pobreza espiritual, que sepa que si no es Dios el que lo hace a través de él, no va a pasar nada de esencia. Es aquel que Dios puede usar y bendecir en gran manera, el que depende verdaderamente de Dios. Entonces Pablo también necesitaba de las oraciones de sus hermanos en Cristo, y esto iba a fortalecer la fe, porque él era un líder. Iba a enseñarle a la iglesia cómo salir triunfante. Recuerden que nuestro enemigo, Satanás y sus ángeles, saben que si él acaba con un líder, entonces los demás se dispersarán. Y de hecho es un pasaje que el Señor Jesús usó en el huerto de Getsemaní poco antes de ser arrestado. Entonces Jesús dijo, dice en Mateo 26:31, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Entonces Jesús mismo lo dijo, porque esa es una realidad y nosotros tenemos que saber que los más severos ataques van a cifrarse sobre las personas que van teniendo más responsabilidades en el ministerio de una iglesia. Esto es, los líderes, que incluía al Señor mismo. Entonces, todos ellos a lo largo de toda la historia de la humanidad han sido el blanco especial de Satanás. Dicho de otra manera, mientras más te entregues, mientras más deseo sientas de servir al Señor y consagrar tu vida, mayores serán los ataques de Satanás hacia tu persona y lo que te rodea, y mayor será, por tanto, tu dependencia de Dios para hacer las cosas y el que otros oren por ti, como el lugar donde estés, la iglesia a la que tú perteneces. Entonces, por más fructífero y fiel que sea un siervo de Dios, mientras más, mayor es su necesidad de que la congregación ore por él en todo tiempo para que lo fortalezca, se fortalezca por medio de la oración y tenga protección, ¿sí?
Recuerden que un ministro del Evangelio está mucho más expuesto a las acechanzas del diablo. ¿Cómo para qué? Como para desanimarle, sacarlo de la razón, o sea, infatuarle, para que pierda la esperanza o para tener un optimismo superficial no basado en las escrituras, para acobardarse ante las presiones de la vida, de los gobiernos, como ya ha sucedido en esta época de pandemia, que se empiezan a bajar las restricciones y abren bares y todo, pero no permiten que se abran las iglesias en muchos lugares, etcétera. O para imbuirle un falso sentido de confianza en sí mismo. Mientras una persona más confía en sí mismo, como esta persona que les platicaba, pues menos va a depender de Dios y más tentativa, o sea, más se va a inclinar al fracaso. Entonces Satanás utilizará todas estas situaciones, tanto favorables como desfavorables en la vida de una persona, así como tanto el éxito como el fracaso, para tratar de debilitar, distraer y desacreditar a los hombres dotados por Dios y comisionados para perfeccionar a los santos. Esto es la instrucción de la palabra de Dios, ayudar a la iglesia a entender las verdades espirituales de la palabra, o sea, para la obra del ministerio. Por ejemplo, Pablo dijo en Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es para lo que una persona que sirve a Dios se prepara. En una carta después de Efesios, escrita después de la de Efesios, que es la de Filipenses, también Pablo dijo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Cómo puede una persona así como Pablo, estando en prisión, estando en una situación pues críticas, privado de la libertad, ya no podía tener sus viajes misioneros, no sabía cuánto tiempo iba a estar o cuándo iba a ser sacrificado para glorificar a Cristo, pero él pudo ver la oportunidad de acuerdo a lo que él vivía para el progreso del Evangelio. Entonces nosotros, por ejemplo, muchas veces nos concentramos en los problemas, nos concentramos en nuestros propios planes o las consecuencias que en nuestra mente nosotros mismos pensamos que pueden suceder de acuerdo a cómo se den las circunstancias y quitamos los ojos de Dios o dejamos de ver que todo lo que Dios permite en nuestra vida se torna en oportunidades para el progreso del Evangelio. Esto es para hablar de Cristo, para edificar a la iglesia, a otros creyentes, ¿sí? O sea, Pablo era un ejemplo de que su vida no valía para él mismo, por eso él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, él no lo dijo esto de teoría, lo vivía. Y esta fue la causa por la que él no le importó estar en prisión, haberlo, o sea, lo llevaron injustamente ahí, lo quisieron matar, tuvo que apelar al César. Y cuando él le pedía a Dios su deseo de predicar en Roma, nunca se imaginó cómo iba a llegar. Iba a predicar en Roma, pero como prisionero. Pero Dios tiene a veces los planes y sus planes no siempre están de acuerdo a lo que nosotros pensamos, esperamos. Es más, nunca. Recuerden, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Tan altos como son el cielo y la tierra, así son mis caminos de vuestros caminos y mis pensamientos de vuestros pensamientos. Entonces ahí está, Isaías 55, 8, 9. Dios ve mucho más allá en nuestra vida de lo que nosotros podemos ver y todo lo que Dios hace en nuestra vida va de acuerdo a que se cumpla su plan y su propósito en nosotros. Entonces, ¿qué va a hacer la oración? Nos va a anclar en el plan de Dios, nos va a dar la seguridad de que Dios
no se equivoca, que el Dios que crió por medio de su palabra todas las cosas, que hizo los cielos, la tierra, las estrellas y todo lo que hay, es tan perfecto y tan preciso que la manera en que Él planeó las cosas es lo mejor de lo mejor que puede suceder. Cuando la oración nos lleva a creer este punto y nos hace reposar y descansar en su poder. Pero cuando nosotros no estamos en esta dependencia, entonces vemos las circunstancias, nos aterramos ante ellas y esto nos lleva a tomar nuestra vida en nuestras manos. ¿Sí? Pero a Pablo lo que le importaba era dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. O sea, con facilidad, con libertad, ¿sí? Y lo que inspiraba a los otros creyentes cuando vieron las prisiones de Pablo y sobre todo su actitud y su reposo, pues esto inspiró a otros a tener precisamente el mismo pensar, que ellos actuaran con esa dependencia de Dios, con ese denuedo, para mantener alto el testimonio y el Evangelio no fuera desacreditado. Hoy en nuestros días nosotros vemos que el Evangelio ha sido desacreditado por falsos creyentes, por iglesias que no viven plenamente con Dios, que sustituyen con emociones o con ciencia el poder del Espíritu Santo, que usan de todo lo establecido en este mundo menos el poder de la palabra, y pues lógico no pueden dar un testimonio hacia afuera, y muchas personas se han endurecido por ello. Pero entonces para nosotros es muy importante mantenernos en oración para que por medio de ella siempre sepamos que dependemos completamente de Dios y que es la única manera como nuestro ministerio va a avanzar por medio del poder del Espíritu Santo, producto de la dependencia de Dios. Por tanto, la motivación y propósito de Pablo eran carentes de egoísmo. Se recuerden, el egoísmo es verse a sí mismo y ponerse como en el centro de todas nuestras relaciones y circunstancias de la vida, y pensamos que todo el mundo y todas las personas nos deben de rendir a nosotros, y pues lógicamente una persona así no prospera ni avanza. La meta, por tanto, siempre seguirá siendo, para alguien que vive para Cristo, el avance del Evangelio. Y todo esto redundará en que tengamos ánimo y podamos transmitir ese ánimo a otros y que Dios sea glorificado a final de cuentas. Porque si tú te sientes deprimido, si tú te sientes apabullado por las circunstancias de la vida, ¿cómo vas a hablar con libertad, con alegría y con felicidad de Cristo? ¿Cómo le vas a poder transmitir a una persona una esperanza viva? Recuerden ustedes que lo que hablamos tiene que ir acompañado de no es lo que realmente pensamos, porque eso refleja nuestras actitudes. Si nosotros hablamos sin convicción, la verdad no vamos a convencer a nadie, aunque digamos algunas verdades del Evangelio. Si tú no lo vives, ¿cómo puedes convencer a alguien de que no lo vives? Y si tú no lo vives es porque no lo crees de fondo, ¿ves? Entonces la oración te lleva a recapacitar y a poner todo en las manos de Dios. Y si Dios actúa, Él va a ser glorificado. Y cuando una persona no pone en las manos de Dios su vida y su ministerio ya como creyente, va a pretender llevarse la gloria a él mismo, que es lo que se llama la vanagloria. Entonces, Pablo, por ejemplo, se dio cuenta de que los creyentes de Éfeso no podían orar de manera específica e inteligente por él sin contar con más información. O sea, a veces la información es muy importante, situaciones que, por ejemplo, nosotros vivimos, victorias que tuvimos, etcétera, porque esto va a ayudar a motivar a los demás a una verdadera entrega. Por eso Pablo en el fin de Efesios dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano y fiel ministro del Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Aquí está una enseñanza muy importante. Información. Todo os lo hará saber Tíquico,
Y esto era exactamente de cómo Pablo vivía, lo que él experimentaba y el progreso del Evangelio. Y que consuele vuestros corazones. Dicho de otra manera, que los anime a compenetrarse en la obra de Dios para que vean qué es lo más glorioso que puedan hacer. Entonces, personas usadas por Dios como Tíquico, que era un hermano asiático que había sido elegido para acompañar a Pablo cuando llevaron la ofrenda a Jerusalén. Eso está hablado ahí en Hechos capítulo 20, ¿sí? Él estuvo con Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma y fue considerado por el apóstol en varias ocasiones como una persona que le ayudaba en su ministerio y en la organización de futuros viajes misioneros. O sea, era un creyente fiel, tan fiel que él le encargó a Tíquico de entregar la carta a la iglesia de Colosas, ¿sí? También tenía instrucciones de dar a sus receptores, con los que él les iba a tratar, información acerca de la situación de Pablo ahí en Roma. En Colosenses 4, del 7 al 9, dice: todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que pasa acá os lo hará saber. Entonces vean qué importancia el decidir ser fiel a Dios y a la obra del ministerio. Por ejemplo, cada uno de nosotros en nuestra iglesia, Dios lo puso con un propósito. Si nosotros estuviéramos en la iglesia sin que pensáramos que hay un propósito, entonces vamos a estar cambiando de iglesia o vamos a estar decepcionados. ¿Por qué? Porque una vida sin propósito no tiene sentido. Y cuando nosotros nos convertimos a Cristo, no importa qué hayamos vivido o cómo hayamos vivido en épocas anteriores, nuestra vida cambió. Dios va a empezar a llevar a cabo los planes hechos para nuestra vida que Él formuló desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que todo fuera creado, para que nosotros lo cumplamos. Entonces, un creyente que pierde el propósito de su vida nunca va a estar consciente de cómo Dios quería usarlo o cómo se iba a glorificar con su vida. Se supone que nosotros, una vez convertidos, nuestra principal meta debe ser glorificar a Cristo, ¿no? Como nos lo dice 2 Corintios 5, 14 y 15. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sí? Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este es el fundamento de la vida cristiana. Esta es la forma en la que nosotros tenemos que vivir. Entonces, tú debes hacerte una pregunta a la luz de esta enseñanza. ¿Para quién realmente estoy viviendo? ¿Estoy viviendo para mí, de acuerdo a mis planes? ¿O estoy viviendo para cumplir los planos de Dios? Y claro, cumplir los planos de Dios siempre, siempre nos llevará a hacer a un lado nuestros propios planes. Por eso, para que los que vivan ya no vivan para sí. Entonces, un creyente que vive para sí está totalmente extraviado de lo que es la verdadera vida cristiana y debería preguntarse si realmente le entregó su vida a Dios. Porque se supone que en la conversión, en el arrepentimiento y la fe, es estar dispuestos a dejar el pecado, es estar dispuestos a llevar una vida nueva, estar dispuestos a dejar todo aquello que se oponga al progreso del Evangelio, y eso incluye nuestros planes, una situación cómoda, etcétera, por amor a Cristo quien lo doy yo todo por ti. Entonces, cuando no hay una verdadera conversión es porque no se tenían en mente
con toda claridad estos conceptos. Entonces, por eso personas como Tíquico, que en todos los textos apostólicos es llamado hermano amado, era porque él había demostrado su fidelidad y porque estaba muy cercano a Dios. Y lógico, Pablo, que vivía para Dios, cercano al corazón de Pablo. Pablo no era muy amado porque tenía grandes capacidades y una de ellas era discernir la situación espiritual de cada persona. Por eso no siempre les agradaba, porque siempre enfrentaba, como lo hizo con Pedro, cuando se empezó a retraer con los cristianos judíos cuando llegan ahí a visitarlo. Y así también enfrentó a otros muchos. Pero el hecho de que Pablo dijera que Tito era un hermano amado y que era elogiado por ser un fiel ministro del Señor, era digno de entregarle la confianza para animar a las iglesias, ya que Pablo no podía porque estaba preso, a que vivieran para Cristo y que cobraran ánimo. Es lo que nosotros necesitamos. No importa qué circunstancia vivimos. Si no tenemos ese ánimo de servir a Cristo, esa alegría de la salvación, ese deseo de dar todo por aquel que dio todo por nosotros y nos libró del infierno, realmente no hemos entendido en profundidad lo que es la verdadera salvación. Porque si no hacemos esto, no va a haber un verdadero testimonio. Y Pablo sabía que el testimonio personal de alguien que había estado con él recientemente constituiría un consuelo real para las iglesias que él iba a ir a visitar de parte de Pablo. ¿Sí? Entonces, podríamos decir de Pablo esta última afirmación. El hombre en cadenas se aseguró de consolar a otros. ¿Cómo pudo ser? ¿O cómo hubiera podido ser si se hubiera visto a sí mismo en cualquier momento? Ay, pobrecito de mí, mira Dios cómo me tratas. Yo doy todo por ti y acabo en esta prisión. Yo quiero hablar de ti y mira, estoy aquí preso. ¿Cuántas veces cuando estamos nosotros en pruebas no empezamos a tener un pensamiento así? De queja ante el Señor por cómo nos trata y por cómo permite que vivamos ciertas situaciones, cuando no sabemos que vamos a ver ahorita un poco a continuación, que las pruebas siempre Dios las permite para que crezcamos en la fe. Entonces, vamos a ver algunos otros aspectos importantes a considerar en la oración. ¿Sí? Vamos a poner el caso del rey David, de David. ¿Sí? O sea, David es un ejemplo. Él sabía por experiencia propia lo que significaba esperar en oración en el Señor. Cuando fue ungido David por Samuel, tenía 16 años, pero no comenzó a reinar hasta los 30 años, o sea, pasaron 14 años de su unción a que él empezara a reinar, y eso sobre solo una parte de todo Israel. ¿Y qué sucedió durante este periodo de tiempo? Fue perseguido por el rey Saúl, celoso de su yerno, ¿verdad? Recuerden, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y desde entonces la actitud de Saúl hacia David cambió y luego le puso lazos, así como darle a su hija para ponerle un lazo, y no se dio cuenta que hubo un mayor peligro y por eso lo persiguió. Entonces David tuvo que esperar en Dios para que se cumpliera su promesa de que sería rey. Y tuvo muchas pruebas, como la de Nabal, quien lo menosprecia, iba a tomar la justicia en sus manos y se le presenta su esposa, Abigail, no, su esposa, no, se me fue el nombre, y lo impide, ¿no? Y así él alaba por eso, pero él pasó por muchas pruebas, ¿sí? Entonces, ¿cómo David podría haber soportado todos estos tiempos de prueba si no se hubiera fortalecido en cada una de ellas en oración, la cual lo llevaba a la dependencia de Dios? ¿Cómo pudo haber soportado? Acabamos de pasar a Pablo, ejemplo supremo. Pero ahora vemos del Antiguo Testamento a David, de quien Dios testificó varias veces. He hallado a David, un varón conforme a mi corazón. ¿Ven ustedes? Pero la oración era precisamente lo que lo fortalecía.
Y los salmos son una ilustración de la dependencia de Dios en oración constante en cada prueba que experimentaba. Cuando tú lees los salmos, ves, y cuando estaba con Absalón, iba pues, huyendo de él, y cuando el rey de Asiria, y cuando esto y lo otro, o sea, siempre David expresaba a través de los salmos su sentir, sus pruebas, su debilidad contra sus enemigos que querían matarlo, que lo acechaban, contra los hipócritas, etcétera. ¿Sí? Ahora, esperar en Dios y poner toda tu confianza en Él no es fácil, porque a veces parece que Él no responde a nuestras oraciones o no comprende la urgencia de nuestra situación. Pero siempre la confianza en Dios implica saber que Dios tiene el control de todas las circunstancias. El pensar de una manera diferente y reclamar a Dios implica decirle a Dios que no tiene el control y que no domina la circunstancia y que no es justo. Eso haces tú cuando tomas tu vida en tus manos y cuando no confías en Dios, ya que Él tiene el control de todo. Entonces, recuerda que vale la pena esperar en Dios. En Lamentaciones 3, 24 a 26 de Jeremías, él, después de la mayor tragedia, pues él dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y esto solo puede suceder cuando tú depositas tu confianza en Dios a través de la oración. ¿Sí? Si nosotros no ponemos nuestra esperanza en el Señor y esperar en su respuesta, entonces estamos extraviados. Y no sabemos que muchas veces Dios utiliza estos tiempos de espera para renovarnos e instruirnos. Si tú analizas alguna de las pruebas de tu vida o las pruebas en tu vida, te vas a dar cuenta que en las pruebas es cuando más aprendes de Dios, es cuando más lo sientes cercano, cuando realmente le buscas de todo corazón. Entonces, los tiempos de espera son algo que Dios mismo ha puesto para enseñarnos lo que Él quiere que aprendamos. Por tanto, cuando nosotros oramos, depositar nuestra confianza plenamente en Él es esperar en Él. Ese es otro aspecto importantísimo de la oración. Y cuando Él tarda, es porque quiere enseñarnos nuevas cosas y que aprendamos nuevas cosas. Entonces, si nosotros logramos eso, podemos también tener confianza en las pruebas y sabremos que Dios nos escucha y nos responde en cada una de nuestras oraciones. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Una persona incrédula no tiene acceso a Dios, porque está separado, está muerto espiritualmente. Pero cuando nosotros creemos, nos arrepentimos y nos convertimos, entonces desde ese momento Dios nos da su Espíritu Santo. ¿Qué mayor acceso quieres que Dios te dé? Que el Espíritu mismo está en ti, como dice Romanos 8. El Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos pedir como conviene, pero Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces, la certeza de que Él te va a oír, y aún en tu mala estructura de una petición, a través del Espíritu Santo, Él transmite a Dios lo que es tu verdadera necesidad espiritual. Y entonces la respuesta de Dios viene a ti de acuerdo a suplir esta necesidad. Y muchas veces Él te tiene que preparar para darte la respuesta. Si no, tú lo menospreciarías. Si en inmadurez, si en falta de reverencia a Dios, Él te contestara muchas veces, lo menospreciarías. Entonces, nosotros podríamos pensar que Dios no nos escucha porque no cumplimos, que es otro aspecto,
con sus altas normas. ¿Quién puede cumplir las normas de Dios para poder llevar una vida santa como Él exige? Si sabemos que todos nosotros tenemos pecado, ¿sí? Pero si nosotros hemos confiado en Cristo para nuestra salvación y hemos recibido el perdón, Él nos escucha. O sea, veamos, volvamos al ejemplo de David. O sea, David pecó con Betsabé, cometió adulterio. Luego cometió asesinato, mandando matar a Urías el Eteo con la espada de los filisteos. Y David en muchos de los salmos declara, estoy limpio delante de tus ojos. Y esto que él declara no es porque él no pecara, sino porque cada vez que pecaba, acudía a Dios para pedir su perdón. Y en el caso de Urías, el Eteo, y de Betsabé, que se atoró ahí porque fue tan grave el pecado que su corazón se endureció, pues Dios usó al profeta Natán y le mandó que le dijera una alegoría para sacarlo de su insensatez. Inmediatamente él reconoció su pecado cuando le puso Dios el profeta Natán esta alegoría. Este hombre que no quiso comer, que se robó la oveja del hombre débil, es digno de muerte. Recuerden, Natán le dijo, tú eres ese hombre, porque mataste a Urías el Eteo con la espada de los filisteos, cometiste adulterio y has hecho blasfemar a los enemigos de Jehová su nombre. Eso fue lo que le dijo el profeta Natán. ¿Y cómo él expresa su arrepentimiento? Pues ahí está el Salmo 32 y el Salmo 51, ¿sí? Esas dos salmos son oraciones de contrición, de arrepentimiento. Entonces, cuando David decía, estoy limpio delante de tus ojos, es porque se había arrepentido. Entonces, para nosotros, siempre que haya mala conciencia, pues sí, nuestras oraciones vamos a sentir que no llegan al techo y rebotan. ¿Por qué? Por nuestra mala conciencia, por nuestro pecado. Pero cuando nosotros confesamos cualquier falta de la cual estemos conscientes, cualquier mal que sepamos que hay en nosotros, o tendencia mal, o pensamientos pecaminosos, entonces Él nos limpia. Recuerden, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego, primera de Pedro 3:12 nos dice, porque los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Ves? Entonces, un creyente debe de vivir analizando sus vidas, y una vida de oración nos ayuda a detectar nuestros pecados, porque siempre el pecado genera en nosotros mala conciencia. Y nosotros lo sabemos. Entonces, cuando tú pierdes la paz, cuando tú sientes que pierdes la comunión con el Señor, evidentemente hay mala conciencia de algo. Y a lo mejor ni siquiera sabes qué es. Pues tu labor es escudriñar y buscar a través de tu lectura diaria. Muéstrame, como dijo Job 34:32, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Entonces, escudriñar y limpiar y buscar hasta que detectes. Y aún así, si no detectas, a través de la oración, hazme ver, Señor. O como dice el Salmo 138, me parece, bueno, dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, o sea, que me sacie y te niegue, o que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Aquí el punto importante es vanidad y palabra mentirosa. Aparta de mí. Porque esto te impide orar con fervor, orar con fe. Y si tú oras al Señor y hay mala conciencia, no puedes tener fe. Y Jesús, recuerden que dijo en Mateo 21:22, todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibiréis. Pero aquí hay dos puntos muy importantes, dos palabras importantes. Todo lo que pidas, creyendo. Y nadie puede creer si hay mala conciencia. Entonces, la oración también nos lleva a detectar
o a pedirle a Dios que nos muestre nuestra condición. Entonces, si sentimos que nuestras oraciones no pasan de un cierto nivel, del techo, recuerda que como creyente Dios te ha apartado y te ama. Tú ya tienes una relación con Él y solo tienes que recuperar tu comunión con Él, quitando cualquier aspecto que te haga, que te propicie la mala conciencia. ¿Sí? Ahora, otro aspecto muy importante de nuestras peticiones en oración, estamos viendo el tiempo. Bueno, ahorita viene otra situación muy importante, otro aspecto. No siempre Dios nos responde como nosotros esperamos que nos responda. ¿Sí? Dios siempre va a respondernos diferente a lo que nosotros pensamos que, Dios, te pido esto para que me des esto, para que hagas esto. Dios siempre nos va a responder a la luz de la eternidad y de su plan eterno para nosotros. Recuerde, nosotros vemos las cosas a la luz de esta vida y Dios ve nuestras vidas a la luz de la eternidad. Y si tú ves fríamente las cosas, sensatamente lo que más nos conviene es que Dios nos responda a la luz de la eternidad. ¿Por qué? Porque todo lo que Él haga en nosotros en esta vida se va a traducir en fruto para su gloria y va a tener repercusiones eternas. Por tanto, trabajar para esta vida nos priva de trabajar para las bendiciones eternas. Entonces, cuando Dios nos responde a nuestras oraciones, siempre tiene en mente nuestra eternidad y las recompensas, coronas, etcétera, galardones que Él nos dará para siempre. ¿Por qué concentrarnos en lo temporal y no en la eternidad? Entonces, cuando tú pidas a Dios, y por eso siempre decimos, más no sea yo como yo quiero, sino como tu hijo, ¿no? O te pedimos en nombre de Cristo. Pero siempre tú tienes que decirle, Señor, respóndeme de acuerdo a tu voluntad. Recuerden, si pedimos algo conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todo pedirlo de acuerdo a su voluntad. Y para eso nos ayuda la oración. Por ejemplo, el Salmo 3 nos dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo clamare a Él. ¿Ven? Dios ha escogido al piadoso, ese es el que se humilla, el que se arrepiente, el que se convierte en su hijo, y Él oirá cuando Él clamare. ¿Ven? Entonces, la clave de tener una relación íntima con Dios se encuentra en orar fervientemente en el mejor tiempo donde nos podemos concentrar. En las mañanas es el mejor tiempo. Jesús oraba, recuerden, siendo muy de mañana, siendo aún muy oscuro, Jesús se levantó a orar. En las mañanas es importante orar porque nuestra mente está despejada, es el tiempo en que todavía no entramos en la actividad y además podemos encomendar a Dios nuestro día y nuestros planes. ¿Ven qué importante? O sea, no sabemos que Dios nos pide, ya lo vimos en estudios pasados, orar sin cesar. Eso es lo que tenemos que hacer como creyentes. Pero la oración matutina es muy importante y debe ser la base porque va a determinar nuestro día. Orar en la mañana nos lleva a depositar nuestras cosas en Dios y confiar en que está en las manos de Dios lo que hacemos. Hagas lo que hagas. Si tú ya tienes seguridad de que lo depositaste en Dios, eso te da confianza de que Dios te mantendrá en su camino. Y si tú te fueras a desviar por una u otra forma, Él lo impedirá. Recuerden, el que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces, tenemos que aprender a orar en las mañanas para depositar nuestro día. Que voy a trabajar, que voy a ver a este cliente, o voy a atender a este paciente, o voy a ir al súper, lo que sea que hagas, cuando tú lo pones en las manos del Señor, vas con confianza sabiendo que tiene su guía.
sea, ¿qué es una de las peores cosas en la vida de una persona ante cualquier problema o circunstancia que enfrente? La indecisión. La indecisión te quita toda la seguridad y a los que están a tu alrededor. Pero cuando tú oras y pusiste tu vida en las manos de Dios, sabes que aunque seas torpe, Él te enderezará y te llevará por el camino. Por eso también es importante la oración matutina, ¿sí? Entonces, en el orar sin cesar, la comunión constante es buena. Y cuando nosotros tenemos una relación, una relación entre amigos, cuestiones así, también es muy bueno el que haya una comunicación abierta. De hecho, eso es lo que hacen las verdaderas amistades, ¿sí? Pero para que esto suceda, primero tú tienes que tener una relación abierta con Dios. Si tú no eres transparente con Dios, ¿cómo vas a ser transparente con otros? Entonces, aún para eso, la oración te ayuda, para que tú puedas ser transparente con el Señor, ¿sí? Entonces, recordemos, en la mañana nosotros tenemos una mente despejada y podemos encomendarle con claridad nuestros planes a Dios. Es cuando tienes más claridad. Si tú lo haces de esta manera, si tú te comunicas diariamente con Dios y estás en ese estado de oración, entonces tu oración va a ser más eficaz y tu seguridad de su respuesta va a ser más contundente en tu vida. Entonces tú puedes hacerte esta pregunta. ¿Dedicas un tiempo fijo para orar a Dios y leer la palabra de Dios? Yo una vez escuché a un gran predicador que decía que él siempre oraba y oraba en las mañanas, pero se dio cuenta que dedicar un tiempo previo a leer la palabra de Dios lo metía en la fe o en el camino espiritual que él requería para tener una oración ferviente. Entonces, recuerden que la oración verdadera siempre tiene que tener un sustento para que pueda llegar a la presencia de Dios. Y este sustento tiene que ser la mente misma de Dios, que es la palabra de Dios. Entonces, toda promesa de la palabra que tú interpones en una oración, sabes automáticamente que Dios te la va a responder porque es su voluntad. Entonces, recordemos 1 Juan 5:14 que acabamos de leer. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. ¿Sí? Ahí está. Conforme a su voluntad, solo está lo que Dios ha revelado de su voluntad en la palabra de Dios. Y si tú pides conforme a lo que Él mismo reveló en la palabra de Dios, no tienes por qué dudar que Dios no te va a responder. Eso le va a dar fuerza a tu fe. Eso te va a dar la certidumbre de su respuesta, sea cual sea, porque sea cual sea su respuesta, sabrás que es lo mejor para ti, como ya ahorita acabamos de analizar. Solo recordando, Él nos responde de acuerdo a su plan, no de acuerdo a nuestros planes. Él usa tiempo a veces para darnos la respuesta, porque en ese tiempo Él nos prepara para la bendición. O sea, una bendición anticipada, si no estamos preparados, la menospreciaríamos. Entonces, a veces Él le hacemos una petición y nos prepara para recibir la bendición. Y cuando tú sabes que algo que tú le pediste a Dios, Él te lo concedió, sin duda alguna lo puedes disfrutar. Quizá tú puedas obtener lo mismo en tus propias fuerzas, por tus propios métodos, por tu propia economía, hablando de algo material. Pero sabe bien, y yo creo que lo has experimentado, si no estuvo de acuerdo a la voluntad de Dios, no lo puedes disfrutar. Por tanto, lo mejor para cada creyente va a ser poner a través de la oración en Dios todos tus planes. Y así la respuesta que Él venga, sabrás que es lo mejor de lo mejor para ti. Y otro aspecto muy importante, a lo mejor Dios te dice, esto no te lo voy a dar, como Pablo,
que le digo, Señor, he orado 3 veces para que me quites esta prueba de su enfermedad que tenía, que parece que era en los ojos. ¿Y cuál fue la respuesta divina? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, Dios no le quitó lo que Pablo le pidió que le quitó, que le quitara, pero le dio una respuesta. Bástate mi gracia. Entonces, cuando tú depositas en oración algo, su gracia es suficiente. Y el saber que está en las manos de Dios te mantiene tranquilo. Te lo dé, todavía no te lo dé, o no te lo dé. Pero volviendo al punto, la certeza de que si tú pides algo que está conforme a tu voluntad, es una realidad, eso es lo que te da la verdadera fe, lo que te lleva a la verdadera certeza y lo que te da la respuesta de Dios. Entonces, tenemos que estar orando siempre. Por ejemplo, en el Salmo 5, del 1 al 3, dice, escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Ven qué hermoso? De mañana, la misma palabra te lo está diciendo. ¿Cuál es el mejor tiempo para empezar orando? Lógicamente, reitero, cuando tú ya estás en una situación de orar, todo el tiempo estás orando al Señor, de orar sin cesar, todo este tiempo estás orando al Señor, pero hay momentos que son claves, que van a determinar tus acciones hacia el futuro, y esta es la oración matutina. Entonces, volviendo a David, vemos a David que su vida era una vida de oración, experimentó pruebas muy duras, como vivir desterrado, no poder ir a adorar a Dios en el templo, no poder convivir con su esposa Mical, luego Saúl se la dio a otra persona. O sea, cosas muy duras experimentó. Pero ¿qué lo mantuvo? Una vida de oración. Entonces, mantengámonos en una vida de oración. Y estaremos nosotros siempre en la posición de la bendición. Hay ejemplos en la palabra de oraciones fervientes. Hoy solo les voy a dar uno y vamos a ver después otros 2 muy importantes en otro estudio. Este que ya hemos mencionado, cuando Herodes apresa y mata a Andrés, todo el pueblo judío se alegra de ello. Y cuando Herodes vio eso, y como lo que él quería era tener poder, al pueblo contento, etcétera, también apresa a Pedro. Nosotros ya sabemos esta historia, ¿sí? Indudablemente el plan de Herodes era ejecutar a Pedro, pero ahí fue donde los creyentes tomaron conciencia y se pusieron a orar. Estaban orando precisamente para que Dios hiciera un milagro. Ahí, quizá muchos dentro de este tiempo de oración estaban aún incrédulos, pero hicieron lo correcto. Como iglesia, se pusieron a orar. Y esta oración afectó en forma significativa lo que estaba sucediendo, ¿sí? Entonces debemos de saber que la oración cambia las cosas. Así que oremos frecuentemente y confiemos. Entonces, para concluir, les voy a leer nada más este pasaje. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él, la noche antes de ser sometido a juicio. Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión, o sea, estaba bien cuidado, bien amarrado, bien aferrado, ¿no? De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme.
Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta que en verdad esto estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de la guardia, pasaron el segundo y llegaron a la puerta de hierro que llevaba a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. ¿De veras es cierto?, dijo. El Señor envió su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Entonces, muchas veces, cuando nosotros estamos en un proceso de oración, Dios empieza a hacer milagros y ni siquiera los percibimos o somos incrédulos a lo que está sucediendo. Muchas veces aún Dios nos responde con rapidez y nos atrevemos a decir, ¿de veras Dios hizo esto o fue por la casualidad? Podemos hasta decir, no, es que yo me lo merecía, por eso fue por mi audacia. Pero todo esto son pensamientos erróneos. Si tú oras en verdad y de todo corazón, como lo hizo la iglesia en este momento con Pedro, el milagro se va a dar. Y Dios puede usar circunstancias de la vida que puedan parecer que no fueron milagros a nuestros ojos, pero Él, recuerden, Él domina los tiempos y las sazones y cada circunstancia cambia el corazón de la gente. Hay miles de ejemplos a través de la historia del cristianismo de milagros que se sucedieron de esta manera. Entonces, no desechemos nuestra vida de oración. Sepamos que Él nos responde. Y si nosotros pensamos que nuestra oración no llega, busquemos por qué no tenemos fe, por qué sentimos que no están llegando nuestras oraciones al cielo, y seguramente te encontrarás con que hay pecado en tu vida. De ahí la importancia, reitero, de leer un poco la Biblia para establecer el fundamento de lo que vas a hacer en oración, y quizá Dios dentro de eso que lees te muestre que hay cosas en tu vida que tienes que arreglar. Todos sabemos que hay cosas que arreglar. Muchas veces Dios nos trae un juicio o una disciplina inmediata porque Él espera que nosotros recapacitemos y nos volvamos a Él por voluntad propia. Pero cuando ve que no va a suceder, entonces trae la disciplina o la prueba para que esto nos haga recapacitar. Recuerden, es verdad que al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo o de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12:11. ¿Ven ustedes? Al presente. Pero Dios nos ayuda en eso y dentro de la oración te ayuda a disponer tu corazón a oír la voz de Dios. Si tú descuidas esto y descuidas la lectura de la palabra, naturalmente tu corazón se va a endurecer y vas a dejar de percibir pecados en tu vida que te van a impedir que tus oraciones lleguen a la presencia de Dios. Hazte una pregunta a ti mismo. ¿Hace cuánto tiempo que no confiesas un pecado en tu vida? ¿O qué tan frecuentemente lo haces? Si pasó un día, una semana, un mes o meses y no has tenido ningún momento de confesión, quiere decir que tu corazón está muy endurecido. Porque ciertamente todos pecamos cada día. Cada día pecamos. Y el hecho de no ver nuestro pecado implica dureza de corazón. Entonces, ¿quieres que tus oraciones lleguen al cielo? Ya viste todos los principios, que Dios sí te oye, que usa su mismo espíritu para transmitir la oración. Pero recuerda, tienes que tener una conciencia limpia para que se dé la oración eficaz. Y como dice Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, la próxima vez vamos a ver otros 2 ejemplos. No sé si nos dé tiempo de ver los 2 en un estudio o uno en cada uno, pero son importantísimos también. Vamos a orar. Padre bendito, te queremos dar las gracias por este estudio, porque nos ejemplificas de una manera profunda la necesidad de orar,
y de tener una comunión contigo constante a través de la oración. Te pedimos, Padre, que tú nos enseñes a orar como los discípulos una vez le pidieron al Señor Jesús, que nos des esa profundidad en nuestras oraciones, manteniéndonos en una limpia conciencia para que no tengan estorbo nuestras oraciones. Y Padre, confiamos en que en nuestro deseo de buscarle tú también nos mostrarás cualquier cosa que haya mal en nuestra vida. Mas te pedimos que cuando tú nos lo muestres, también nos des disposición en nuestro corazón para arreglarlo, que nos des ese corazón contrito y humillado al que tú no despreciarás, y que podamos mantenernos de aquí hasta tu regreso, hasta que tú vengas por nosotros, en una vida de oración, una vida de consagración, una vida de servicio y de entrega total y absoluta, así como vimos en el apóstol Pablo. Padre, bendice a nuestra iglesia y no dejamos de rogarte, Padre, que nos des un lugar donde podamos nosotros reunirnos otra vez, que esté bien ubicado, que no tenga problemas de estacionamiento, que podamos tener libertad en entonar nuestros himnos y aún poder convivir un rato unos con otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y Señor, pues también acuérdate de nuestros misioneros, manténnos en una alta vida espiritual, en una vida de oración, como hoy vimos también, y que sus iglesias también puedan prosperar para que te glorifiquen nosotros también. Te damos gracias por el privilegio de participar de su sostenimiento y sabemos, Padre, que todo esto lo hacemos por amor a tu Hijo amado y te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.